Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Seis 47 minutos en el territorio continental ecuatoriano, buscando la verdad en la revista de Opinión Democracia. Queremos saludar al doctor Jorge Benavides, quien ha sido académico, profesor universitario, hoy subsecretario jurídico de la Presidencia de la República, para abordar este primer hecho que ocurre en la Corte Constitucional, cuando por informe de la jueza ponente, doctora Teresa Núquez Martínez, ayer no pasó esa propuesta de que no se admite el juicio político. Hubo solo 3 votos de la ponente, doctora Teresa Núquez Martínez, y también el doctor Enrique Herrería Bonet y la doctora Carmen Corral Ponce, que votaron a favor de este informe. Y votaron en contra el presidente de la Corte, Alí Lozada Prado, los jueces Carla Andrade Quevedo, Alejandra Cárdenas Reyes, Joel Escudero Solís, Ricardo Ortiz y Daniela Salazar Marín, para que el país conozca los 6 votos que se puede presumir estarían por el juicio político. No quisieron que se inadmita el juicio. ¿Cómo ve este primer pronunciamiento que deja de alguna manera en vilo al país por las secuelas que pudiera ocurrir el otro escenario de admitir el juicio político? Doctor Jorge Benavides, muy buen día. Este es un diálogo que tenemos previsto con el doctor Jorge Benavides, subsecretario jurídico de la Presidencia de la República, a propósito del tratamiento del pedido de juicio político desde la Asamblea Nacional al presidente de la República. El primer informe de la jueza ponente, doctora Teresa Núquez Martínez, no fue aprobado ayer, contó con 3 votos y los 6 votos están en el otro escenario no quisieron dar paso al informe de rechazo del juicio político. ¿Cómo ve esta situación, doctor Jorge Benavides? Muy buen día. Muy buenos días, Miguel. Muchas gracias por la invitación. Un cordial saludo a las personas que siguen el diálogo esta mañana. En efecto, hubo ya un pronunciamiento de la Corte que no concitó 6 voluntades, como establece la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales. Esto es importante que los ciudadanos que nos escuchan estén claros. Se requieren 6 votos de 9 jueces, sea en el sentido de dar admisibilidad, es decir, paso al juicio político, o 6 votos para rechazar la admisibilidad del juicio político. En ese sentido, lo que prevé el ordenamiento jurídico, y en efecto ya se lo realizó, es un sorteo la tarde de ayer, y se designó a otro juez ponente. Pero adicionalmente también, viendo la complejidad que reviste el caso, y fundamentado en la Ley Orgánica de Garantías Jurisdiccionales, se procedió a establecer un segundo juez ponente, es decir, que trabajen 2 jueces, cada uno por su lado, una ponencia con el fin, luego de que puedan ser conocidas por el Pleno, y que en su momento obtengan los 6 votos. Esto es tanto para dar paso al juicio político, un dictamen de admisibilidad, o para emitir un dictamen de inadmisibilidad y no permitir que se continúe el juicio político en sede legislativa. ¿Cuáles son las estrategias que tiene el gobierno? Solo esperar el pronunciamiento, y si se advierten los escenarios de ser admitido el juicio político, doctor Benavides. Bueno, en efecto, el gobierno nacional, por medio de la Secretaría Jurídica, ha presentado el día sábado un escrito en donde señala el presidente de la República, el secretario Ortiz, las razones jurídicas por las que consideramos que no es procedente el juicio político, porque hay una interpretación arbitraria de lo que supone el artículo 129, las causales específicas del juicio político, y en ese sentido, a través de una argumentación jurídica clara que ve la actuación arbitraria de los interpelantes de la Asamblea al querer forzar
una interpretación antojadiza de este artículo 129, la segunda causal. Se ha esgrimido todos estos argumentos. Adicionalmente, el día de ayer también se ingresó otro escrito en el mismo sentido. Obviamente respetuosos siempre de la división de poderes y de las facultades que tiene cada uno de los órganos dentro del conjunto de instituciones. Y estamos esperando, como digo, estamos con tranquilidad esperando a ver qué es lo que decide la Corte Constitucional. Tener en consideración que como se elaboró, digamos, se realizó el sorteo la tarde de ayer, tiene 3 días los jueces ponentes para elaborar una ponencia. Esto es hasta el día, fue el día lunes, martes, miércoles, jueves, para que como plazo fatal se conozca ya el pleno sobre esta nueva ponencia, y en ese sentido, bueno, esperar qué es lo que diga la Corte Constitucional, porque es clave su pronunciamiento para conocer si continúa o no el proceso en sede legislativa. Hay inquietudes desde fuera de la Corte que dicen cómo se ha pronunciado quienes fueron, incluso que contaron con el aval en las ternas para el reemplazo de los 3 jueces constitucionales que salieron por sorteo, por mandato legal, y que han entrado. Jueces constitucionales que tenían el aval del Ejecutivo y que hoy avalarían en las próximas horas el juicio político contra el presidente. ¿Cómo entender eso, doctor Benavides? Bueno, todavía falta el conocer el pronunciamiento, la ponencia de los jueces. En este momento no podemos adelantarnos para saber qué mismo ocurrirá. Como señalo, tienen todavía hasta el día jueves los 2 otros ponentes para presentar sus ponencias, hacer consideración del Pleno, ver qué deciden en este caso. Nosotros confiamos en la fuerza del derecho, conocemos la actuación siempre en derecho de la Corte Constitucional, y en ese sentido estamos a la expectativa y esperando, como todo el país, que haya una resolución finalmente en derecho. Yo entiendo que este tipo de cosas son bastante complejas y suponen una discusión, una deliberación importante dentro de un seno de una alta corte como es la Corte Constitucional. Tener en consideración que por los mismos precedentes de la Corte Constitucional hay 3 elementos que deben ser observados cuando se llevan a cabo procesos de control político, sea a nivel de gobiernos autónomos descentralizados o a nivel de la legislatura con el Ejecutivo. Y en ese sentido, por ejemplo, se habla de principios como la confianza política, se habla de principios como la oportunidad, como la libre apreciación de pruebas. Y precisamente el elemento de la oportunidad es clave para comprender la inadecuación que existe este rato de un nexo causal entre lo que proponen los interpelantes y una actuación directa del presidente de la República. En ese sentido, confiamos, como digo, en la fuerza del derecho, en los argumentos que se ha esgrimido por parte de la Secretaría Jurídica de Presidencia, y estamos a la espera, por supuesto, de lo que pueda decidir la Corte Constitucional. Doctor Benavides, de lo que hemos escuchado al interior de la Corte, la intención es lo más pronto posible que se emitan estos 2 informes, diríamos, el del juez ponente Ricardo Ortiz y el del presidente de la Asamblea, doctor Ali Lozada Prado. Si esto ocurre en las próximas horas, no sabemos la convocatoria que tendrán y que se reunirán. Sin embargo, han hecho el escenario. Este momento no se puede adelantar criterio, pero sí el escenario, que haya los 6 votos para que se vaya al juicio político. Como le digo, no podemos adelantar criterio. Este rato lo que existen son 3 días para que presenten su ponencia. Esto es hasta el día jueves, como plazo último para que los jueces ponentes presenten sus escritos al Pleno, y después de esto hay 24 horas de convocatoria que debe hacer el presidente de la Asamblea, de la Constitucional, y como fecha tope, digamos, siguiendo los términos establecidos en la normativa, sería el día sábado, que se conocería finalmente cuál es la posición. Como le digo, nos mantenemos tranquilos, hay otros temas de urgencia que el gobierno nacional está concentrado, pero obviamente en esto que tiene que ver con la defensa institucional también, y obviamente están los escritos que se ha presentado como Secretaría Jurídica y fundamentados adecuadamente en que no existe un nexo causal y responsabilidad alguna del presidente de la República para que se lo quiera enjuiciar políticamente. Es un uso arbitrario que hacen los interpelantes de este instrumento jurídico que tiene la Asamblea Nacional como un mecanismo de fiscalización a otros órganos de la función pública, como es la función ejecutiva, pero deben estar claros que a pesar de que se trate de un juicio que reviste algunas connotaciones de tipo político subjetivo, se debe respetar lo que dicen las normas jurídicas, se debe respetar las normas que consagran el debido proceso. Y en ese sentido, como le expreso, estamos
conscientes de la importancia que tiene nuestra defensa jurídica y obviamente confiados también en lo que haga la Corte Constitucional a través de la aplicación adecuada del derecho constitucional. Es decir, ¿ustedes confían todavía en el pronunciamiento final que hará la Corte Constitucional con los 6 votos que se requieren? Por supuesto, porque somos respetuosos de la división de poderes y de las facultades que tiene cada órgano de las entidades públicas dentro de sus competencias. El Gobierno Nacional siempre ha sido respetuoso de las decisiones de los otros órganos del poder público enmarcados en sus competencias que le da la Constitución y la ley. ¿No cree que fue un error el no haber admitido el informe de la jueza ponente doctora Teresa Núquez, en donde se advirtió también que en los temas de forma ni siquiera la Asamblea cumplió y entregó 100% todas las actas, los informes, cuando había plazos como el de 3 días para avanzar con este proceso? Ya, sí, en efecto hay un uso desprolijo del Instituto del Juicio Político, en el sentido de que, como usted da cuenta, ha habido varios errores formales. Obviamente un trabajo desprolijo de parte de los interpelantes que, sin lugar a dudas, da cuenta de una mala utilización de un instrumento clave como el juicio político. No obstante, no se conoce a líneas ciertas en qué sentido iba la ponencia. Son especulaciones, como digo, porque al final la deliberación y el contenido específico de ese dictamen no es de conocimiento público. Lo que sabremos finalmente es una vez que ya se pronuncia el órgano constitucional en estas segundas 2 ponencias que están a cargo de los jueces Ortiz y Lozada. Es decir, ¿se espera con expectativa y confianza en el Palacio de Carondelet lo que haga la Corte Constitucional? Sí, porque somos conscientes de nuestra defensa jurídica adecuada enmarcada en la Constitución y la ley, y conocemos de lo buen proceder de la Corte Constitucional, enmarcadas sus decisiones en lo que dice el ordenamiento jurídico, teniendo en consideración que no hay una singularización de la infracción que suponga responsabilidad alguna del presidente de la República en este proceso. ¿Qué les diría usted a los jueces constitucionales, más allá de la independencia de funciones, pero que asuman su responsabilidad frente a un hecho que pudiera derivar en consecuencias impredecibles en el futuro inmediato del Ecuador? Así es, confiamos en la necesidad de que se pronuncien a partir de lo que dice el ordenamiento jurídico, y en ese sentido confiamos en una respuesta técnica y clara y marcada en el ordenamiento constitucional. Bien, al doctor Jorge Benavides, subsecretario jurídico de la Presidencia de la República, muchas gracias por participar en la revista de Opinión Democracia. Jorge, muy amable. Muchas gracias, Miguel. Buenos días. Hasta luego. Muy buen día. Pronunciamiento del subsecretario jurídico de la Presidencia de la República, doctor Jorge Benavides, a propósito del análisis que se hace en la Corte Constitucional sobre el juicio político al presidente de la República. Y hay que decirlo y reiterarlo. Lo que pueda venir después será responsabilidad de esta Corte Constitucional. Por respetable que sea, hay que examinar los fallos. A los jueces se ve por los fallos, que ha contado con jueces serios en el pasado y que hoy el país va a ver. La responsabilidad está en la Corte Constitucional de lo que venga en el país. Si aquí hay muerte cruzada, si aquí hay confrontación, deviene de un fallo de la Corte Constitucional que está integrado por los 6 jueces que inicialmente se han pronunciado en contra porque no se admite el juicio. El presidente, doctor Ali Lozada Prado. Los jueces constitucionales, doctoras Carla Andrade Quevedo, Alejandra Cárdenas Reyes, Joel Escudero Solís, Ricardo Ortiz y Daniela Salazar Marín. Al menos los jueces Ricardo Ortiz y Ali Lozada Prado van a encargarse del estudio y de la presentación del informe para analizar el posible juicio al presidente de la República. Y actuaron en el otro lado, con el pronunciamiento a favor del informe de la jueza ponente Teresa Núquez Martínez, los jueces constitucionales doctora Carmen Corral Ponce y doctor Enrique Herrería Bonet. El país tiene que estar pendiente de los sucesos que pudieran derivarse de un fallo de la Corte Constitucional
y las secuelas tendrían que señalarse a partir del pronunciamiento de lo que haga en las próximas horas o días esta Corte Constitucional. 7:01 en el territorio continental ecuatoriano. Vamos a la pausa y volvemos con dos invitados. El doctor Luis Gallegos, exministro de Relaciones Exteriores, y el periodista y escritor Jorge Ortiz García para hacer un análisis político de la región. Miguel Rivadeneira en la revista de Opinión Democracia. Inicio de espacio promocional y